Minutos, amigos del auditorio, y bueno, como ya le habíamos comentado al inicio de este espacio de noticias, ya estamos en vivo a través de las redes sociales, mi Oscarito, perfecto. Como le habíamos comentado al inicio de este espacio de noticias, ya está con nosotros y nos da muchísimo gusto que nos acompañe el diputado federal por el distrito 06 con sede en Cajeme, Abel Murrieta. Mi estimado Abel, ¿cómo andas? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, como siempre, mi estimado Abel. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que Éxodo Radio siempre ha mostrado una total apertura. Sí, claro, y claro. Nosotros, con todo gusto, aquí estamos para cumplir con una, insisto, una de las necesidades y objetivos principales de nosotros es tener que informar. Y ahorita, pues, hay que informar en el sentido Sí, de que por supuesto. hay polémicas con el trabajo de la Cámara y con todo Claro. gusto aquí estamos, como siempre lo hago, dando la cara y asumiendo cualquier situación para explicarla. Yo creo que la gente lo va a entender bien. Por supuesto que sí. Abel, hay un tema que ahorita precisamente en la Cámara de Diputados está causando bastante polémica, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional. La Ley de Seguridad Interior, Abel. ¿Votaste a favor de esta ley, verdad? Totalmente convencido de que es necesario. Es mejor la situación de lo que estamos autorizando que lo que se estaba. Ajá. Es decir, no había nada. Hoy ya tenemos una ley. Sí. Y desde luego a dar la explicación. No sé. Muchos hablan de que se trata de militarizar el país, Abel. No, ¿Es así? mira, dos cosas, primero que nada, antes que una situación. Entiendo a quienes critican una ley de esta naturaleza, pero no entiendo por qué antes ni siquiera se comentaba unas circunstancias que ya es una situación de hecho, ni siquiera de derecho. Entonces, entiendo por ahí las reminiscencias históricas contra el ejército, pero tenemos un doble discurso. Sí. Por un lado, absolutamente todos los gobernadores y la mayoría de las presidencias municipales, cuando se ven en conflicto, dice que venga el ejército y las fuerzas federales. Entonces creo que ahí ya Nosotros lo hemos escuchado, ¿eh? totalmente. En Aquí Cajeme. en Cajeme, no, y en todo el país, la verdad, la mayor parte del país, desafortunadamente, así es. Y el ejército está donde hay conflictos, no donde no hay conflicto. El ejército no está en Yucatán, el ejército no está en Campeche, porque no tiene conflicto. Entonces creo que ahí es un discurso no apegado a la realidad, pero entiendo las reminiscencias históricas y los temores, pero vamos partiendo de dos cosas. Primero, el hecho de que las autoridades locales han sido rebasadas por inseguridad y que esa inseguridad pone en riesgo no solamente al Estado mismo, sino a la sociedad. Acuérdate que estos señores en muchos lugares cobran piso. Sí. En muchos lugares dicen quién trabaja y quién no trabaja. Oigan, eso sí es una realidad en el país. Fueron rebasados totalmente o cooptados en muchos casos las autoridades locales y piden el ejército. Dos, es una realidad que el ejército tiene 10 años tratando de ver las cuestiones de seguridad. Comparto la visión de que no es el ejército la opción para hacerlo, pero en este momento no tenemos otra. En esos lugares no hay otra opción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reconociendo, mira, en el derecho, voy a tratar de aprovechar esta circunstancia para decirlo muy claro. Las fuentes del derecho, ¿por qué se legisla? ¿Por qué se hace una ley? Cuando la realidad se impone, nosotros le llamamos las fuentes reales del derecho. ¿Qué origina el derecho? Pues las fuentes reales es una de ellas. Es decir, la realidad te obliga. Así como se legisla ahora en materia de cuestiones digitales, que antes ni necesidad hubiera existido de hacerlo, hoy se tiene que legislar en materia de seguridad. ¿Cuáles son las consideraciones que se hacen a esta ley? Pues ya lo dijimos, una situación de rebase, una situación de hecho. Que se militarice el país al revés, por el amor de Dios. Dicen, es que le vas a dar entrada. No, la entrada se dio hace 10 años, cuando no se planeó un trabajo para hacer ese tipo de ejercicios que se hicieron en la época de Calderón, y el ejército tuvo que salir a la calle. ¿Y ahorita cuál es la diferencia? Pues si ya estaba el ejército, entonces ¿cuál es la diferencia? Al revés, yo creo que para el ejército esta ley va a ser una carga. En primer lugar, fíjate qué interesante, ya le ponemos término. Ahora, ¿cuándo va el ejército a Cajeme? ¿Cuándo va el ejército a Sonora? ¿Cuándo va el ejército a Michoacán? Pues cuando alguien diga, sin ninguna regulación. Ahora con esta ley, ¿cuándo va el ejército? Primero, tiene que haber una petición de alguien. Sí. De dos fuentes puede venir, que es el propio presidente de la República o puede ser el Congreso de los Estados. Es decir, a ver, señores, se tiene que establecer, hay un marco jurídico. ¿A qué va el ejército? ¿Y en dónde va el ejército? ¿Y por qué va el ejército? O sea, ¿por cuánto tiempo va el ejército? Antes no se hacía. Antes aquí escuchaba aquí en Cajeme decir, oye, vinieron y se fueron, ya no están. No, sí, ahora exacto. Se hace una declaración de seguridad nacional sobre un determinado territorio a petición, normalmente del Congreso del Estado.
Es decir, no es algo voluntario. O solamente en casos extremos el presidente de la República lo podrá hacer. Pero tiene que decir a qué va, en qué municipios va, o en qué regiones va, a qué va. El ejército no va a investigar robos ni asaltos. Eso sí te los garantizo. Eso es lo que le iba a comentar precisamente, diputado, porque sabemos que el ejército no tiene modales así como que los que utiliza la propia policía municipal, del buenas noches, buenas tardes, llegan, tumban puertas, a veces golpean hasta la propia gente, etcétera, etcétera. Ese es el temor de muchos mexicanos, muchos sonorenses de manera particular. ¿Qué nos puede decir a eso, mi estimado? Fíjate, qué interesante. Ahorita el ejército lo puede hacer en cualquier lugar, entrecomilladamente. Hoy no. Mañana o pasado que el ejército haga algo, a ver, ¿hay alguna declaratoria de emergencia que autorice al ejército a intervenir en determinado territorio? Porque si no la hay, sería absolutamente ilegal. Ahora tú te puedes defender de actuaciones del ejército. El ejército se va a tener que circunscribir a ese tipo de cosas. Cuando se le hace la declaratoria de emergencia, se va a decir a qué va. Y no va precisamente a robos, ni asaltos, ni pleitos de vecinos. ¿Sí? Ese es algo que hoy tienes, digo que hoy no tienes y que con la nueva ley sí lo vas a poner. Le estamos poniendo límites al ejército, ¿sí? Y dos, ahorita tú no te puedes defender del ejército diciendo, oye, el ejército no puede hacer eso ni debe hacer eso, porque está en términos generales. Claro. Se habla de que es anticonstitucional. Sí. El artículo 89 de la propia Constitución habla de algo que ya tenemos muy explorado y que incluso la Corte ya se ha pronunciado. El ejército sí puede participar en materia de seguridad. ¿Sí? La seguridad la divide la Constitución en seguridad nacional y a la seguridad nacional la divide a su vez en seguridad exterior y en seguridad interior. Nosotros estamos legislando en materia de seguridad interior. Se propone al ejército solo como excepción, como último recurso. Es decir, solo cuando ya estén rebasadas las autoridades locales. Abel, tú estuviste ya en la policía municipal, también fuiste parte de corporaciones estatales. ¿Eso te ayudó precisamente para dar ese voto a favor o no? No, fíjate que, bueno, el conocimiento de la situación del país, más que mi experiencia personal, es lo que me hace reflexionar sobre este punto de vista, partiendo de la base de lo que te acabo de decir. Primero, hoy el ejército está haciendo exactamente esas mismas labores sin ningún marco jurídico, pero el doble discurso es que todos lo piden y en su momento dicen, oye, no, pues fíjate que está mal. ¿Sí? No, lo que está mal es que lo hagas sin ningún marco jurídico que para ti como ciudadano, oye, de repente te encuentras un retén del ejército y dices, ¿y este señor qué está haciendo aquí? Previamente, antes, ahora, tiene que hacerse la declaratoria. Fíjate, le involucra muchas más autoridades. Involucra al Congreso en los casos de los estados, involucra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, involucra a la misma sociedad, se le anuncia, porque es obligatorio anunciarlo en el periódico oficial, la Secretaría de Gobernación tiene que hacer la difusión de decir, señores, esto va a pasar en tal circunstancia, y es para esto, aquí están las reglas sobre las que va a operar. Hay algo que también impone reglas esta ley, coordínense, no nos hagamos, aquí encajemos ese ejemplo de que no hay coordinación. Digo, a lo mejor salen... Siempre se ha dicho, siempre se ha dicho. Hoy tienes la obligación de cuando se hace una declaratoria de seguridad en determinada región, se tiene que establecer las reglas de coordinación. Un plan por el cual las autoridades van a decidir quién manda, cómo manda, quién organiza, qué hace cada quien, cuál es la responsabilidad de cada uno. Entonces, cuando llegue el ejército, ¿no va a tomar prácticamente el mando del ejército, Abel, o sí? Puede suceder, porque imagínate en localidades donde las autoridades están cooptadas, igual a Guerrero, o muchas ciudades de Tamaulipas, para no meterme en Sonora, porque no va a ser que alguien se sienta ofendido. Luego digo algo de Sonora y dice, no, la Abel. No, hombre, por el amor de Dios, no le voy a dar el mando en Iguala a la policía municipal, ¿sí me explico? Claro. Claro que ¿Las tiene policías que tener municipales están muy corrompidas, Abel? Dos cosas. Las policías municipales están, en muchos casos, en corrupción y en otras temerosas. Muchos policías no son corruptos, pero sí tienen miedo, que es parte incluso de una argumentación que tengo en cuanto al mando único, de cómo las autoridades municipales a veces no actúan porque conviven o están en la misma ciudad de los delincuentes y su familia o ellos mismos corren riesgos. Entonces los mandos únicos en un momento dado ayudarían a que esas circunstancias no sucedan. Entonces, las policías municipales, primero que nada te las garantizo, que mal administradas, equipadas y operadas están. Eso sí te lo garantizo, por el amor de Dios, y las estatales en muchos casos por el estilo, ¿sí? Entonces, y lo otro es, muchas están cooptadas por los delincuentes, por la corrupción, y en otras, a veces el temor. Hay una gran parte de policías que independientemente de lo que estoy diciendo, ellos sí trabajan
Ellos sí hacen con eficiencia su labor y sí tienen ganas de hacer bien las cosas. Entonces, tenemos de todo un poco en este país. Pero vuelvo a insistirte, tenemos que dar la oportunidad que donde una policía esté cooptada, evidentemente, pues no le vas a dar el mando. ¿Y con el ejército no pasa esto también? Pudiera suceder, pero tienes todo un sistema de controles, ¿sí me explico? A ver, ya estableciste... Pero no están también los controles estos con las policías municipales, estatales, y también ya existen... No, son muy diferentes. Por ejemplo, el ejército generalmente proviene de zonas diferentes, ¿sí? Puede haber rotación de mandos. Es más, yo en lo personal reconozco una situación positiva, por lo menos en todo esto. Si te fijas, los mandos del ejército son rotados, pero no la tropa. O sea, cada rato les están cambiando y tú tienes un jefe de Estado Mayor, tienes un jefe de la guarnición, de la plaza, que a veces no saben ni quiénes son entre ellos mismos y están llegando al mismo lugar. Eso te garantiza mucho más que lo que estamos haciendo aquí en los municipios, ¿no? Claro. A ver, No, nada es infalible, yo lo he dicho, ningún sistema por sí solo es infalible, pero la forma en que lo operes, esto es lo que te va a garantizar. Así es. ¿Sí? ¿A favor o en contra de los retenes, las revisiones en las calles, Abel? Dentro de las condiciones adecuadas legalmente, o lo más legalmente posible, sí. Hay situaciones que se nos salen de control en zonas donde existe ese tipo de conflictos. No son el caso a veces de las principales vías de comunicación en una ciudad. Y de repente la autoridad se mete ahí. No, ahí no está el problema. El problema está precisamente donde no hay una seguridad y que en todo caso pudiera en un momento justificarse porque circulan carros sin placas, porque circulan carros robados, porque circulan una serie de circunstancias, o bien, evidentemente, gente armada. Y en esas circunstancias, pues ya la vigilancia se puede hacer. Yo he propuesto a esos retenes cambiarlos por modernidad, es cierto, pero no las he hecho. Nosotros cuando estábamos, voy a tener que ejemplificar con mi trabajo en Procuraduría, creamos un sistema donde el policía no necesitaba parar el automóvil para saber si las placas correspondían, o bien eran placas de vehículos robados. ¿Sí? Nuestros elementos en aquel tiempo traían ese sistema y lo podían hacer, y es más, estaban conectados a Baja California y a Sinaloa con sus bases de datos. Un policía de Sonora podía saber si las placas correspondían, aunque fueran de Sinaloa o de Baja California. ¿Y ya no está, Abel? Creo que no. ¿Sí? Caray. Pero bueno, eso son otras cosas. Que te pregunten, Abel. Perdón, nada más. Yo te lo preciso, porque en todo caso sí estaría en esos temas difíciles. Hay veces que yo voy por una zona rural, que me toca a mí circular, y la verdad sí llevas temor. Sí, claro. Pero si tú ves un operativo bien montado, con todas las reglas, digamos, que te da tranquilidad, creo que en lugar de molestarte, te sientes más seguro. Oye, Abel, de pronto que te pregunten la dirección de dónde vives en un retén, eso provocaría más temor que confianza, ¿no? Y es una de las denuncias que hemos recibido aquí en este espacio de noticias. Mira, que te preguntan, oye, ¿y dónde vives? ¿En qué calle? Yo lo he criticado. Bueno, en primer lugar, el automovilista tendrá que dar motivo, en todo caso, para una situación de esa naturaleza. Si no hay motivo, creo que no puedes en un momento iniciar ese interrogatorio. La ley ¿Te puedes negar a decirle, Abel? Claro. Sí te puedes negar, la verdad que claro, sí. Oye, pero ¿por qué quieres saber mi domicilio? ¿Qué me buscas? ¿O qué yo en lo personal, incluso me ha tocado, pues muchos elementos, sobre todo de otras corporaciones, no me conocen, y con toda disponibilidad siempre les digo, mira, si crees que tengo yo algo indebido, pues revísame el carro. Porque a mí me da, y se lo comentaba mucho en mis funciones como autoridad, ¿para qué preguntas a qué me dedico? Nunca te voy a decir que me dedico a algo malo. Creo que... ¡Claro! O bien, critico, por ejemplo, que digan, ¿a dónde vas y de dónde vienes? ¿Sí? Entonces le dije, pues ni a mi mujer... Son las preguntas clásicas, ¿eh? Ni a mi mujer le digo, no es cierto, ella sí. Pero eso no, o sea, dices, no, estamos mal. Bueno, ¿y qué se tiene que preguntar? Yo aquí te lo he comentado. Una de las cosas que tienes que hacer con las policías es modernizarlas. Tienes que capacitarlas. Eso es un problema generado no por el policía, por quienes administran la policía, por quienes dirigen la policía. Hay métodos bien modernos que no los están utilizando y provocan ese tipo de situaciones. Yo propondría, y de hecho, una de mis funciones como diputado ha sido proponer que todo esté digitalizado en los sistemas penales. Y las áreas de inteligencia que se manejan a nivel federal, es mucho más fácil llevarlas a nivel municipal. Pero no veo voluntad de hacerlo. Es más, ni idea. Y si propones... no funciona entonces ahorita la autoridad, porque no hay capacitación, porque no se le pone la atención. Yo lo he dicho, son muchos factores. Uno de ellos, para la operación policíaca, necesitas modernizarlos. Ya no necesitas preguntarle a dónde vas, de dónde vienes. Claro. Un policía en la calle te puede estar checando todas las placas de los vehículos sin necesidad de pararlos.
¿sí? Y si una persona da lugar, por ejemplo, comete una infracción, seguramente le tendrás que pedir los papeles del carro y la licencia de conducir. Y esas circunstancias son fácilmente verificables por los sistemas digitales hoy. Eso no lo están haciendo nadie. Cuando hoy su costo es mucho más barato. Yo siempre he visto que solicitan más policías, cuando en realidad un policía actual, capacitado y funcionando con mucha tecnología, va a superar en 3 o 4 veces lo que actualmente está haciendo. O sea, la solución no es tener 5,000 policías aquí. No, definitivamente no. Yo lo demostré en la Procuraduría. Aquí Cajeme vivió momentos difíciles en sus circunstancias, que afortunadamente no llegaron a los extremos de hoy. Y una de las herramientas utilizadas, yo tengo una anécdota con una compañera que se vino a dirigir y traía sus sistemas. Por razones X de administración, donde no alcanzamos a pagar el sistema de comunicación de los móviles, quedó fuera. Y ella, con toda la confianza que yo le daba en ese tiempo a los elementos, me habló directamente. Dice, procurador, no tengo el sistema y me urge. O sea, se sintió como si lo hubieras despojado de su pistola, de su patrulla. Claro. Esta herramienta nos está sirviendo mucho. En ese momento, recuerdo muy bien, en menos de 2 meses, esa compañera puso en la cárcel a gente armada, vehículos robados, tiradores de drogas, sin tener que molestar a la ciudadanía, porque lo hacía precisamente con la tecnología. Y lográbamos, a base de eso, prevenir lo que sucedía. O sea, le cierras los espacios a los delincuentes con la tecnología. Eso es algo que nos está haciendo. Pero bueno, sería todo un tema para discutirlo. Oye, Abel, y son muchos factores, ¿eh? Es capacitación, es estructura de otro tipo, es tecnología, todo ese tipo de cosas. Traes estrategias, traes conocimiento, te invitan a que impartas pláticas de seguridad en otras partes de la República Mexicana. ¿Pero por qué no lo están aplicando, pues, aquí en Sonora? Si tú vas a otros lados y le dices cómo hacerlo... A ver, Jesús, ¿por qué me haces decirlo a mí? Dilo tú. No. Es que yo no entiendo. Pues tenemos a alguien, un experto en el tema de seguridad, que incluso aquí en el país y en el extranjero te han convocado para que le des pláticas de cómo disminuir la inseguridad. Y de pronto aquí en Sonora, ¿qué pasa, pues? Mira, es lamentable, en una circunstancia dicen que nadie es profeta en su tierra. A mí me ha ido bien, efectivamente. En la propia Cámara se me ha considerado para muchos foros, incluso internacionales. Me han invitado organismos privados también a pláticas, incluso fuera del país. Y lo hemos hecho con la mayor de la voluntad del mundo. Sin embargo, pues aquí en Sonora, bueno, yo he participado en campañas donde me dicen, oye, me vas a ayudar. Y cuando ya comienzan las administraciones, y si alguno te llega a decir algo, le comentas algo negativo, jamás te vuelve a preguntar. O sea, van a hacer lo que les dé la gana. Y los resultados ahí están. La improvisación y la falta de conocimientos creo que se paga. Y lo estamos pagando en Cajeme y en algunas otras partes. Oye, mi estimado Abel, bueno, pues ahí quedó el tema de la Ley de Seguridad Interna. Si usted tiene alguna pregunta, amigo del auditorio, y quiere hacérsela al diputado federal, con muchísimo gusto, repórtese aquí a través de nuestra transmisión totalmente en vivo, y aquí se lo responde con muchísimo gusto el diputado. Aquí nada de que vamos a cortar esta pregunta ni la otra, la que venga hay que responderla. No, yo totalmente, yo siempre te lo he dicho, tú eres un testigo de que cuando tú me invitas te digo lo que tú me preguntes, lo que tú quieras. Yo no tengo ningún tema tabú ni ninguna pregunta excluida, al contrario, a mí me ayuda mucho tratar de hacerlo, y voy a aprovechar este momento que me das también para poner sobre la mesa un tema que dicen, oye, pero ¿de qué ha servido el ejército en las calles? Es que se nos olvida la otra parte de la moneda, y si el ejército no estuviera en las calles, ¿qué hubiera sucedido? ¿Sí me explico? O sea, mucha gente dice, oye, es que la violencia ha aumentado. Sí. ¿Y si el ejército no hubiera estado? Ahora, hay que ver también los resultados del ejército. Con toda la falibilidad humana que también tiene, pues ha puesto mucha gente peligrosa sobre la cárcel. La Marina, sobre todo, ha hecho extraordinarios trabajos en contra de esos delincuentes que supuestamente el gobierno no metía a la cárcel. Bueno, esos trabajos tan arriesgados han sido con el trabajo del Ejército y la Marina. En palabras cortas, Abel, la diferencia de los años 80, 90, donde había también tráfico de drogas y que también lo hay hoy en día, ¿por qué no se veían tantos matanzas como hoy en día a diferencia de aquel entonces? ¿Corrupción pudiera ser? Yo creo que parte de eso es la corrupción, definitivamente. El narcotráfico ha crecido en función de una demanda. Acabo de estar en una conferencia internacional donde lo primero que se hizo fue reconocer que los países productores habían aumentado la producción. Nosotros tenemos un aliciente muy perverso, que es la economía de Estados Unidos. Lo que compran o adquieren los delincuentes en el sur, en la América del Sur,
a $1, lo van a vender a 100 en Estados Unidos, y eso hace que mucha gente se arriesgue. 2, tenemos un prototipo del éxito muy negativo, es decir, aquí en México se ha ponderado también esos valores a través de muchas formas, canciones, imaginarios colectivos por ahí, sin ver que en realidad esas personas, yo se lo he dicho, lo he comentado en tu programa, ponen en riesgo cosas que tú como persona dices, yo no lo pondría. Por ejemplo, yo se lo digo, mi familia no vale todo el dinero que me puedan ofrecer. Claro. Díganme, ¿qué narcotraficante? A veces no le matan un hijo, no le meten a la cárcel un hermano, o no sé, a todo el tipo de familiares. Yo les digo, yo no cambiaría por eso. Desde los valores, desde los equipamientos, desde la corrupción, pero tenemos que cambiar esa óptica y tenemos que decir, esa no es función. Entonces, económicamente ha sido muy redituable el tema, en apariencia. ¿Sí? En apariencia para el beneficio. Mucha gente dice, yo prefiero vivir 30 años, así en este ritmo, que 70 en otro. Pues yo creo que no. Yo creo que esos valores tenemos que cambiarlos. Tenemos que ver que la economía no es el aliciente y tenemos que cambiar muchas cosas para motivar a la sociedad, sensibilizarlo de que eso no es lo correcto. Yo tengo la experiencia de compartir y le digo, ¿por qué no utilizamos a esas madres que hoy lloran, a sus hijos en la cárcel, a sus hijos muertos, para sensibilizar a la sociedad y que esas madres transmitan su experiencia, a ver si es cierto que es algo bueno? Entonces son muchos factores, desde corrupción, pero yo lo que veo es más que nada el aliciente de decir, esto te da una economía y te sientes muy poderoso, muy, entre comillas, fregón por ahí, como decimos coloquialmente, ¿no? No es cierto, pero bueno. El cristal también ha sido una droga que pues quizá no se consumía mucho en los 80s, en los 90s, pero ahora ha sido un detonante también para la inseguridad, para ahora realmente que vivamos esto tan fuerte. Increíblemente, o sea, el cristal tiene 2 características. Una, que es muy barata, entonces lo hace muy accesible a muchas cosas, y es una droga sumamente adictiva. Entonces, al momento que alguien se inicia en esa droga, pues casi queda como adicto. Y segundo, provoca situaciones o estados de ánimo totalmente fuera de la realidad. Eso te lleva, tengo la experiencia de ver personas como prácticamente alucinan, no te estoy exagerando, y empiezan con cada cosa por ahí. He visto, por ejemplo, homicidios de hijos contra padres porque consideraban que eran el demonio. Claro. ¿Sí? Y dices, caray. Totalmente, o sea, alucinan. Entonces, sí tenemos una situación muy grave que enfrentar, pero fíjate, estoy convencido de que se puede cambiar lo que estamos viviendo con mucha más apertura, capacidad, experiencia, etcétera. Abel, los derechos humanos internacionales, el alto comisionado de la ONU, ¿no los presiona como diputados federales que le dicen que no deberían de aprobar esta ley? Fíjate que yo soy, ahora sí, muy independiente, entre comillas. No, yo soy muy reflexivo sobre las situaciones. Los derechos humanos yo los escucho mucho. O sea, los veo sus propuestas. ¿Qué te dicen, por ejemplo? Es que los militares van a violar los derechos humanos. En primer lugar, los militares, ve cómo desde que entraron los militares, sí, pues es lógico. Entran los militares a una labor que no estaban antes haciendo, pues tienen que haberlas. Pero una pregunta, ¿y las policías no? Creo que el problema principal de violación a los derechos humanos no está en una ley de seguridad interior, está en la falta de capacitación. Yo no creo que un militar o un policía quiera violar los derechos humanos. A veces que no tienen el equipamiento y que no tienen la capacitación. Ahora, como legisladores sí hemos respondido a las inquietudes. Por ejemplo, tenemos una ley de desaparición forzada, que por cierto, no las critica la otra parte de la sociedad. Muchos organismos de estos que ahora vigilan la seguridad criticaron que nosotros hayamos hecho una ley de seguridad tan extrema, por decir algo. Es decir, estamos sancionando no solamente a los policías, a los militares o a los marinos, por ese tipo de acciones muy severamente. O sea, realmente hemos actuado en los dos sentidos, para protección de derechos humanos, pero ¿por qué no los derechos humanos nos dicen ahora que también hicimos la ley de trata, la ley de desaparición forzada, la ley de la tortura, donde hemos puesto muchas más figuras que antes no había? Es decir, un policía, un militar, un marino, hoy tiene mucho más riesgo de violar la ley que antes, y tiene la autoridad más facilidad para investigarla que antes. Yo creo que eso lo vamos a evitar con capacitación, equipamiento y sanciones a quienes lo violen. No es exclusivo del ejército, ¿sí? Ni la desaparición forzada ni la tortura. Las policías tienen, yo creo que hasta más violaciones, pero bueno, no se trata de que violen o quién viola más, se trata de que no suceda, por el amor de Dios.
Entonces no culpemos nada más a una institución y sí analicemos lo demás, ¿no? Y pongan sobre la balanza no una ley de seguridad interior, también las otras leyes protegiendo a los derechos humanos. Cosa curiosa, recibimos críticas de los derechos humanos, pero también de los otros que están en contra de que se le dé tanta apertura a los delincuentes, tanta protección. Muy bien. Abel, finalmente, saliéndonos un poquito de este tema, Cajeme, ¿qué ondas? ¿Cómo va Cajeme? Pues yo lo veo... ¿Buen presupuesto, mal presupuesto, aspiraciones, no aspiraciones? Mira, dos cosas. El presupuesto, lo comentábamos la vez pasada, como nunca, así te lo puedo decir, aquellos que de alguna manera nos critican, que además escuchan, yo no tengo ningún problema en escucharlos, estoy convencido, más bien que estoy convencido de que no tienen razón. Yo no había visto un incremento de presupuesto federal como el de este año para Sonora. El problema es, insisto, que la ley no nos deja ahora ya tan fácilmente etiquetar, como decían antes. Todo va a gobierno del Estado para efecto de que los sonorenses nos pongamos de acuerdo dónde y qué es mejor en la inversión. Entonces, Cajeme tiene grandes oportunidades. Yo en lo personal platiqué con la gobernadora y ella me dijo, Abel, como nunca Cajeme va a ser apoyado. Órale. Hay situaciones que ella me garantizó, y lo puedo decir, y se lo agradezco públicamente, le reconozco públicamente su gestión, su preocupación, y que espero que nuestros diputados la ayuden a cumplirla. Es pavimentos, ¿sí? Parque industrial, que yo he peleado muchísimo por ese tipo de situaciones. Entonces, y seguridad. Esos tres temas me dijo, Abel, yo te garantizo que vamos a poner a Cajeme como prioridad en esos temas, por lo pronto, ¿no? Y en materia de presupuesto federal, pues también, no ha llegado, y me van a decir, no ha llegado, pero el gobierno federal ya se comprometió públicamente y lo firmó con ellos lo saben, a ejercer un presupuesto incluso extraordinario de 1,000 millones de pesos de apoyo a los agricultores. Esas cosas van a decir, oye, pero no es una escuela, no es un centro de salud, sí, pero la economía regional depende todavía de la agricultura, depende de la economía del parque industrial, de las industrias que se instalen, depende de muchas cosas que estamos por impulsar. Entonces creo que fue prioridad y creo que eso le va a traer bien a Cajeme. Ahora, de los presupuestos hay que ver qué tan eficientes son para trabajarlos. La verdad, hay veces que dices tú, qué barbaridad lo que están haciendo. Y he sido un crítico, Mucha gente me podrá decir lo que quieras, pero cuando fui diputado local, voté en contra de mi partido, porque a final de cuentas Cajeme no le garantizaron lo que correspondía. Y hoy también he criticado acciones de mi partido que van en contra de la eficiencia, la transparencia y quizás la honestidad. Y eso ha sido motivo de crítica, pero yo no me voy a detener. Claro. Yo siempre he sido congruente, por decírtelo de alguna manera. Perfecto. Abel, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Gracias a ti, al contrario, como siempre. No, hombre, al contrario. Gracias a las personas que nos vieron y nos escucharon a través de las redes sociales. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana en punto.